Bueno, aprovechamos los segundos iniciales mientras se empieza a sumar nuestra comunidad, a quienes podamos llegar a enganchar ahora em, conectadas, cerrando la jornada. Aprovechamos para acomodarnos y esperando que se sumen y dándoles la bienvenida a un encuentro más de estos 16 días de activismo contra la violencia machista. Hoy el día 8 de esta campaña que estamos llevando adelante desde Fundación Activismo Feminista Digital, y hoy vamos a estar conversando con Raquel Alejandra Arcos, que es la corresponsal de la Fundación en Ecuador. Así que hoy conectamos con Ecuador. Estuvimos, por suerte, con invitadas internacionales también en esta campaña, así que está bueno para, para poder hacer conexión y dar una mayor divulgación. Bueno, ahí están saludando, hola. Gracias por acompañarnos, ¿no? Que es una hora un poco complicada, pero bueno, también tuvimos que coordinar con Raquel en Ecuador el tema de la diferencia horaria. Ahí tenemos que ya se unió nuestra compañera, a ver si la agregamos. Cuidado porque no quiero, rezando que la conexión nos acompañe hoy. Ahí se suma. Raquel, ¿estás? Hola, estás acostada. A ver si me cambias la Ya, pantalla del celu, claro, claro. que Un gusto te vemos ahí acostada. Ahí estás, ahora sí, hola. Estabas en 90 grados. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Julieta, aquí tratando de ya estar lista para nuestro conversatorio. Bueno, yo estuve charlando un poquito mientras esperaba que te sumes y que se sumen algunas personas más. Así que voy a volver a empezar con esta intro para presentarte. Eh, Hoy, como les decía, es el día 8 de nuestro conversatorio en esta campaña que llevamos adelante desde Fundación Activismo Feminista Digital en los 16 días de activismo contra la violencia machista. Y hoy tenemos de invitada a Raquel Alejandra Arcos, que es de Ecuador y es nuestra corresponsal, con orgullo lo digo, mira, se me infla el pecho, es nuestra corresponsal en Ecuador, la representante de la Fundación Activismo Feminista Digital en Ecuador. Así que bueno, súper contenta de que podamos conversar hoy. Y antes de terminar de dar la bienvenida y darte la palabra, les cuento que Raquel se acercó a la Fundación en noviembre de 2018 y que se convirtió en nuestra corresponsal en mayo de 2019. Así que llevamos eh, un tiempo, no sé si es corto, si es largo, pero la verdad que de mucho trabajo muy intenso y muy lindo. Así que bueno, Raquel, bienvenida y te doy la palabra para que te presentes vos también un poco y nos cuentes. Muchísimas gracias, estimada Julieta. Un saludo cordial a todas las que se están uniendo acá en nuestra charla. Pues sí, muchísimas gracias también por el orgullo. Yo también me siento muy orgullosa de pertenecer a este fabuloso equipo de trabajo. Realmente para mí se han constituido en una bandera del día a día a la que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia. Pues bien, yo lo que les puedo mencionar de mi unión, como bien tú lo manifestabas, yo me acerqué a la fundación porque encontré en ustedes, me identifiqué con su misión, con su visión, con la búsqueda de encontrar la defensa de los derechos digitales de las mujeres que realmente se han subestimado, perdón, demasiado. Existen muchos casos en los cuales las mujeres encuentran este tipo de circunstancias en el día a día y lamentablemente no le damos la atención que se merecen y posteriormente se pueden suscitar cosas nefastas de las cuales no quisiéramos, ¿no? Por eso estamos trabajando con la fundación en este sentido. Bárbaro, sí, la verdad que es un placer para nosotras también contarte y poder enlazar.
y la verdad que, nada, tomamos la posibilidad, bajate un poquito la cámara, Raque, que después hacemos captura de pantalla Sí. y no te vas a ver bien, mira, que esto lo vamos a hacer un cuadro. Estoy, lo Ahí que pasa es que estás. estaba poniéndole al teléfono en un lugar más seguro, pero no lo encuentro. Mientras no se te caiga, que no, mira, por las dudas. Bueno, no, les contaba que también la idea de sumarte en la campaña, además de que puedas contar un poco cómo está la situación allá, tenía que ver con que podamos entre las dos, como representantes, ¿no?, de la Fundación acá en Argentina y allá en Ecuador, conversar un poco también de la situación actual de la violencia digital en la región, digamos, más allá de lo que puede pasar en Argentina y Ecuador cada una, también conversar un poco de cómo está en general Latinoamérica, ¿no? Porque por ahí nos encontramos con noticias o con situaciones que acontecen relacionadas con la violencia de género digital y generalmente son locales. Y cuando por ahí empezamos a tomar un poco más de contacto y nos encontramos con compañeras de Guatemala y con compañeras de Nicaragua y con compañeras de Costa Rica, como hemos tenido vivos esta semana y hemos tenido conversatorios durante este año, y realmente hay un punto en común que se presenta, que es que a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Pueden ir mutando, tal vez, cambiando un poco algunas modalidades de violencia que se dan, eh, pero la verdad que digamos, hay una toma de conciencia, podríamos decir, un poco más, digamos, que va creciendo, ¿no? Como a nivel generalizado, en cuanto al reconocimiento de los derechos digitales de las mujeres, como bien decías hoy, y bueno, paralelamente las situaciones de violencia digital que se presentan. Así que bueno, no sé, comentame vos, cómo está la situación allá, qué ha pasado en la cuarentena, que también es otra cosa, ¿no? Que la cuarentena es como que nos puso a todos y todas de cabeza, este, cambiándonos, que nos pasó al teletrabajo, este, y, y bueno, además de esto, ¿no? Que nos obligó a ponernos a tono sí o sí con la tecnología, y también nos encontramos con que se despertaron algunas situaciones de violencia digital, así que bueno, contame un poco vos cómo está la situación allá en Ecuador, qué es lo que está pasando, y anticipo que ya ha llegado alguna pregunta, así que después vamos a estar ahí levantando las preguntas y contestando, pero te escucho. Gracias, Julieta, por la palabra. Sí, bueno, en Ecuador tenemos información pública disponible de lo que es el registro de denuncias sobre delitos cometidos por medios electrónicos tipificados desde la reforma del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que esto fue en el 2014. Un gran logro que bueno, se suscitó en este sentido es el artículo 178, en el cual se contempla la violación a la intimidad, y ahí se establecen estos temas de la difusión no consentida de material íntimo, para hacer un resumen de lo que está tipificado en este artículo. Bien, está considerado como una conducta, como un delito, digamos. Si yo soy víctima de Así es. difusión no consentida en Ecuador, puedo ir y denunciar ante la justicia o las autoridades y se va a investigar como un delito. Así es. Esta Bien. reforma que es bastante importante, ¿no? En nuestro país, claro, no lo contempla como difusión no contenida precisamente, perdón, difusión de contenido, pero lo contempla como violación a la intimidad, y dentro Ujú. de él, tengo aquí a la mano el artículo y nos señala, ¿no?, que la persona que accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda publicación de datos personales en mensajes de voz, audio, video, etcétera, entonces será sancionada de 1 a 3 años de prisión. Esto ha convertido realmente, lo ha puesto dentro del debate de nuestro país, todos los delitos que devienen de este tipo de conductas que vienen a constituirse la violencia de género digital prácticamente, y Y, entre otras, ¿no? y te hago una pregunta, Raquel, porque vos hablás de quiero tratar de que, más allá de lo rico del contenido, que no nos quedemos en lo jurídico porque nos van a venir a correr,
quienes no son abogados y abogadas y nos van a sacar corriendo. Pero digo, como para bajarlo a la práctica, ¿no? Vos hablaste de la interceptación y difusión de datos personales y entran ahí, por ejemplo, las fotos íntimas, digo, se consideran un dato personal como para que yo después pueda ir y denunciarlo. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Las autoridades escuchan o dicen, bueno, ya Claro. está y nada. Claro, bueno, como creo que esto se suscita en todo lado, ¿no? Una cosa es el nivel jurídico, una cosa es el nivel de legislación que puede tener un país y otra muy diferente, la práctica y el Ujú. procedimiento que se le da a todos este tipo de conductas, ¿no? Que ya vienen a constituirse en delitos. Em, es complejo por cuanto todavía encontramos un sistema que no está preparado para este tipo de denuncias que de pronto revictimizan a la persona que va a hacer la denuncia o que subestiman o minimizan estos actos. Entonces, es ahí donde como activistas, como mujeres, encontramos un espacio de lucha bastante grande, porque claro, si bien es cierto, y como bien lo preguntabas también a raíz de la pandemia, encontramos también que Fiscalía implementó un sistema para recepción de denuncias y claro, estas denuncias en todo sentido, ¿no? De todo tipo de violencia contra las mujeres. Sin embargo, hay que destacar también que es bastante complejo que ya se pueda llegar a una sentencia. De hecho, hay estudios en los cuales diagnósticos, ¿no? Que se han hecho de la denuncia de las denuncias de las mujeres en este sentido y encontramos un escaso número de sentencias, escaso número de casos que avanzan después de la etapa de investigación previa, que es la primera etapa. Y bueno, es bastante complejo todavía el tema. Necesitamos fortalecer tanto la legislación como la aplicación de esta legislación y consecuentemente eh, pues de las políticas públicas, porque dentro de políticas públicas tenemos una maravilla, pero lamentablemente se quedan en letra muerta. Claro, Entonces, eso sí, más o menos la realidad. y me parece que es también como el punto en común, ¿no? Porque acá nos pasa lo mismo, no tenemos legislación, ¿no? Digamos, no tenemos contemplado en el Código Penal este, un artículo, un enunciado que diga la difusión no consentida de material íntimo es un delito. Eso no existe en el Código Penal. Pero aún para situaciones en las que, en general, ¿no? Las mujeres somos las que denunciamos violencia machista, siempre cuesta tanto que nos escuchen, que nos presten atención, y más en cuestiones no vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación, donde siempre está esta cuestión de, bueno, no es tan grave, o bueno, no, ¿para qué te sacaste las fotos? O si pasó en internet, queda en internet, ¿no? Lo que tanto machacamos desde la fundación, para que se entienda. Eh, y que efectivamente, o sea, tener una buena ley y como decía, que se aplique bien, ¿no? Y que haya buena recepción también para que pueda haber una efectiva protección. Sí, Me parece a esto, súper importante. sí, a esto nada más apuntarle el hecho de la sensibilización de los servidores públicos ante estos temas, porque todavía encontramos casos, bueno, he estado también investigando por ahí, y pues sí, hay víctimas que luego van y te cuentan y dicen, no, fui a denunciar, pero lamentablemente fue un logro, primeramente, que me recepten la denuncia, porque dicen, sabe que no hay elementos para probar y entonces más bien vamos a pasar el tiempo o comentarios como que a eso se exponen por el demasiado uso de redes sociales o cosas así. Entonces, claro, todavía hay que trabajar también en la sensibilización de los servidores públicos, de los y las servidores públicos, para que pueda realmente ejercitarse como corresponden los derechos bueno, todos conocemos, ¿no? Que los tenemos, pero lamentablemente no Claro. podemos exigirlos de su momento, debido a estos limitantes que encontramos en el plano de la justicia. Claro, sí, totalmente. Ahí leo un comentario que nos dicen en Chile tampoco está incorporado en el Código Penal y que es muy difícil denunciar la violencia en Internet. Y yo, apuntándome, voy a leerlo, este,
o voy a acudir a mi pequeño apunte, investigando un poco o ojeando un poco para nuestro encuentro, me puse a buscar más o menos qué regulaciones había. Lo más actualizado que encontré es un informe de abril de este año. Y por ejemplo, en Colombia no está legislada la violencia digital, entonces pasa igual que en Argentina, donde apelamos a poder denunciar otras conductas que estén enganchadas, ¿no? Y si de repente alguien tiene mis fotos íntimas y me amenaza, bueno, yo denuncio las amenazas. Y lo que es violencia digital y difusión de material íntimo, queda ahí, ¿no? Como una cuestión más bien secundaria en realidad, porque no es lo que puedo denunciar. En Colombia están en la misma situación, lo mismo en Nicaragua, en Paraguay sí está reconocida la violencia telemática, sí tiene un reconocimiento específico en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. En Uruguay sí existe una figura como la difusión no consentida de material íntimo con 2 años de prisión, pero también a veces con algunas limitaciones y fundamental lo que marcaba Raquel. Podemos tener una reglamentación bellísima, pero si no la acompañamos de una adecuada atención, nos vamos a quedar como si no tuviéramos nada. En Nicaragua es un delito, nos dice Marina Benítez Demchenko. Gracias, Marina, por la actualización que además estuvo con actualizaciones en la temática de esta semana. En Guatemala también. Pero bueno, ¿no? Después tendríamos que ver qué es lo que pasa y cuál es el efectivo y real acompañamiento, ¿no? que pueda suceder de esto. Y me pregunto también qué pasa a nivel mediático, ¿no? Allá. Porque, digamos, es como otra arista. Hoy hablabas de la sensibilización y pasó esta semana, el lunes, hubo un caso acá en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, de una mujer que su expareja le difundió material íntimo y ella se disparó, una mujer policía se disparó con su arma reglamentaria. Y que estaba grave hasta lo último que supe, y lo que resonó cuando se publicó esta noticia, ¿no? De que ella se intentó suicidar, digamos, ¿no? A partir de esta situación, y todo lo que resonaba era el escarnio que hicieron los medios de comunicación de este caso, porque obviamente la ciudad en la que esto ocurrió es una ciudad muy chica, y bueno, al ser una ciudad chica, todas las noticias como que trascienden y tienen otro revuelo. Entonces, de repente, cuando este sujeto difunde su contenido íntimo, los medios de comunicación levantaron, ¿sí?, esa información, difundiendo datos de ella, exponiéndola, revictimizándola, acrecentando, ¿no?, la sobreexposición que devino en que tome esta decisión, lamentablemente, que es extrema y que tiene que ver con el daño que ocasiona la violencia digital y la difusión no consentida. Entonces digo, ¿cuál es también la responsabilidad de los medios? Y te pregunto si allá existe también, ¿no?, que los medios se hacen eco y hacen una carnicería de las víctimas, o hay algún tipo de conciencia en estos temas y tienen algún resguardo. ¿Cómo opera? Bueno, creo que lamentablemente esta realidad es en Latinoamérica, no sé, bueno, tal vez nos vamos más allá también en el mundo entero, pero es lamentable que encontramos, claro, de pronto habrá medios de comunicación que sí se sensibilizan un poco más, pero hay muchos programas amarillistas, muchos programas que están manejándolo de una forma que no corresponde y evidentemente propagando más el tema de esta difusión, no en el sentido de defender a la víctima, sino más bien, como tú lo señalabas, el escarnio es lo primero que se puede eh, evidenciar, ¿no? Claro. Lamentablemente es lo que les genera rating y es lo que lamentablemente pasan horas hablando. Hay programas de farándula, programas que se dedican a estar revisando justamente este tipo de conductas, pero no le sacan el mayor provecho, ¿no? Como sería concientizar a la sociedad, sino lamentablemente se ponen del otro lado, del lado que no es correcto. Y ahí Claro. también, sí, ahí también mencionar, ¿no?,
estaba revisando un estudio de un diagnóstico sobre violencia digital aquí en Ecuador. Me pareció bastante interesante en Navegando Libres por la Red, sobre un taller de comunicación que a las mujeres que se había realizado. Ahí he podido también evidenciar eh, que dentro del estudio manifiestan que varias de las víctimas han sido, por ejemplo, activistas, defensoras de derechos humanos o de grupos de mujeres. Y este también es un tema que lo vemos que son víctimas más propensas o somos víctimas más propensas por cuanto los trolls y demás están ahí pendientes del surgimiento de pronto del empoderamiento de estos espacios para caernos encima y estar replegándote. Sí es bastante también preocupante leer este tipo de estudios, perdón, Sí, me y tomo un poquito de agüita. sí, sí, sí que tenemos un rato de charla todavía, pero es verdad lo que decís también, quienes estamos por ahí en cierta línea, como mencionabas, activistas o periodistas, estamos más propensas al ataque que en realidad es reactivo de la manifestación de nuestras voces, eh, y que lo que buscan es justamente la censura de nuestras voces, ¿no? Obviamente, y ahí por ahí es donde una entra en juego y una llegado el caso, se pone a debatir con una misma y a preguntarse, bueno, ¿qué hago? ¿Cuánto puedo resistir estos embates que estoy recibiendo de amenazas todo el tiempo en redes sociales, del acoso troll? Porque si de repente es un troll, como decías, que tira algún que otro comentario, bueno, podemos bloquear, podemos denunciar, podemos utilizarlo para exponer alguna situación, pero a veces traspasa ciertos límites, y donde también no tenemos por qué, no hay derecho, ¿no?, a que estemos sometidas a esta clase de situaciones. Y es muy grave porque cuando nos lleva a la autocensura, ¿cuántas voces, ¿no?, son las que se están acallando para no ser víctimas de esta situación? Así es, y al respecto justamente de este punto, eh, sí, nos ha pasado, ¿no? Tenemos de pronto por ahí algunos que andan creándose cuentas, Sí, enviando mensajes, haciendo comentarios, en fin. Entonces, claro, creo que ese es el día a día también de las activistas, pero ante todas esas situaciones siempre está la firme convicción de que no debemos dejarnos vencer por este tipo de conductas que realmente dejan mucho que hablar, ¿no? totalmente, totalmente. Voy a tratar de no hacer lío, así que en todo caso me avisan para levantar alguna de las preguntas. A ver, se dice... bien, bueno, mira, Raquel, acá, a ver si la podemos publicar, ahí está. ¿Cuál es tu labor diaria profesional, Raquel? Ya. Para que nos cuentes un poco de vos, porque yo te presenté hoy como corresponsal y demás, pero bueno, omití tu presentación personal, así que contanos. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo me gradué de abogada aquí de Ecuador. Bueno, seguí estudiando también una maestría en Derecho Constitucional y pues tengo miras también a hacer nuevos estudios. Por el momento estoy trabajando, soy servidora pública y trabajo en el municipio de Riobamba, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Riobamba. Es la doble vida que llevamos las activistas, ¿no? Que siempre Sí, lo digo, el trabajo diario y sumado a ello la labor que nosotros consideramos a la que también debemos entregarle toda nuestra dedicación, como es el activismo. Entonces, sí, pues eso para contarles como parte de mi trabajo en el cual me desempeño, trabajo en el departamento de Procuraduría del municipio de Riobamba. bien, bien, bueno, gracias. La doble vida tal cual, dicen sí, y que después nos lleva a que son las 12 de la noche y estamos intercambiando un artículo, corrigiéndonos, intercambiando Así. ideas, como hemos estado con Raquel, un montón de veces, pero bueno, es la doble vida que llevamos las activistas, que tenemos ni siquiera doble o triple jornada, es jornada completa, ¿no? 24/7, siempre decimos lo mismo, pero bueno, se hace con gusto y se hace
con placer. Así es, con el mayor de los agrados. Y sí, pues invitamos a mayores mujeres, a más mujeres, perdón, a que se sigan sumando, porque realmente esto es una tarea de aunar esfuerzos, de ir estrechando lazos, y lo lindo del activismo igual es de que te puedes reunir a través ahora de los medios tecnológicos, reunir con varios grupos que también se dedican a hacer activismo, y es lindo, ¿no? Es lindo porque se pueden dar cosas maravillosas con un trabajo coordinado. Tal cual, totalmente. Te voy a pasar otra pregunta que son todas para vos, Raquel, porque sos la entrevistada. Eh, y nos preguntan, ¿cuál fue el caso de violencia digital más resonante en Ecuador en el último tiempo? Bueno, acá tenemos algo que fue fuerte, ¿no? Que fue algo fuerte de difusión, eh, de una joven que había asistido a un centro de strippers. Entonces, manteniendo relaciones sexuales con las strippers, difundieron estos videos. Entonces, bueno, eso fue bastante fuerte, y más que nada por cómo lo asumen los medios de comunicación, cómo se viraliza este tema con una rapidez terrible, y por supuesto la sanción, ¿no? La sanción que emite contra la víctima en la sociedad, porque evidentemente es como si empezaran a juzgar cómo es la actitud que debería ser en este caso de una mujer. Eh, bueno, de estos casos se han dado algunos, también se suscitó hace el año pasado, sí, hace un poco más de un año, el tema de una cantante también que se Ujú. le difundió un video. Entonces, claro, estas cosas han sido, lamentablemente, que nos han abrumado en redes sociales y hasta ahora. O sea, encontramos memes que hacen una especie de burla, ¿no? De todo, de todos estos incidentes, y se permanecen, ¿no? Lo duro es que permanecen en el tiempo, y seguimos mirándolos, y ya ha pasado 3 años, 4 años de algunos incidentes, y seguimos con esto, o sea, se perpetúan en el tiempo. De este caso de esta joven que les menciono, que fue bastante complicado, todavía encontramos bastante resistencia por parte de la sociedad también a aceptar las libertades que tenemos como mujeres. Y Claro. bueno, el tema de ser conservadores y todo es un tema que también limita muchísimos derechos, entre ellos también, claro, la libertad de expresión, porque cuando de pronto sales en defensa de los derechos digitales, pues te encuentras con una barrera tan grande como es la gente conservadora. Claro, totalmente. Y tenés, digo, ¿qué fue lo que pasó con estos casos, ¿no? Tanto el de la cantante como como el de esta joven, que pudieron denunciar, tuvieron recepción, quedó en la nada, siguen juicios en curso, hay investigaciones, ¿qué fue lo que pasó? Claro, bueno, del tema de la cantante, sí se realizó, la denuncia se conoce que se realizó, pero no llegó a sentencia el tema, ¿no? Eso quedó ahí en el olvido, ese procedimiento, y en el otro caso no se hizo tampoco, no se hizo siquiera la denuncia. Entonces, Claro. de eso, por contarte una realidad, o sea, es bastante limitado el ejercicio mismo ya de los procedimientos judiciales en defensa de estos derechos, porque claro, la burla, la sanción de la sociedad y todo, entonces se vuelve un limitante bastante grande, ¿no? Y tomar mismo la decisión como víctima, me imagino que es fuerte. eh, Sí, Ujú. y porque además siempre decimos lo mismo. eh, Estas situaciones que toman, porque me imagino que como estas dos que han tomado conocimiento público, detrás hay cientos que no se conocen, pero que suceden, situaciones similares, pero también terminan siendo un mensaje para las víctimas de que, bueno, si te pasa, ni te gastes en reclamar, porque nadie va a hacer nada,
y para los victimarios, para quien ejerce violencia, es también un mensaje de impunidad, de que va a poder hacer lo que quiera porque no va a tener ningún tipo de castigo, no va a tener ningún tipo de pedido de rendición de cuentas, digamos, va a seguir su vida como si nada. Entonces también alimenta este círculo vicioso de que, bueno, podemos hacer lo que queremos, total, nadie va a traer justicia para estas mujeres, no va a haber un Estado que las proteja, no va a haber una respuesta adecuada de las autoridades, no va a pasar absolutamente nada. Ahí nos dicen, queda en el olvido el reclamo de justicia, pero no queda en el olvido la asociación de su identidad e imágenes digitales con esos hechos de su privacidad. Totalmente. También algo de lo que decías hoy, Raquel, al principio, que hablabas de derechos digitales y de la importancia, ¿no?, del conocimiento y el reconocimiento, que tiene que ver con esto. Acontece, no tenemos justicia, nos revictimizan, y encima después queda ese contenido vinculado para toda la vida, constituyendo también nuestra identidad digital, ¿no? Así es, sí, y bueno, realmente es lamentable que se sigan dando y obviamente tenemos muchísimo espacio donde tenemos que trabajar, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto, se va haciendo ya más conciencia y a nivel de Latinoamérica vemos como, por ejemplo, en México también se han hecho algunas reformas al Código Penal y son dignas de emular, ¿no? Y bueno, acá en ese sentido también recientemente se presentó por parte de un asambleísta un proyecto que tiene que ver con el acoso, ¿no? El ciberacoso. Y en ese sentido, pues claro, como mencionaba anteriormente, la legislación debe ir de la mano, pero evidentemente la puesta en práctica de esa legislación es lo que cuesta también muchísimo, ¿no?, aplicarla, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí. sí, sí, nos encontramos siempre a veces en un cuello de botella del que no podemos salir, por cuanto todavía no encontramos un sistema que no esté preparado para darle el tratamiento que corresponde a estos delitos. Totalmente. Había otra pregunta por acá, ya que estamos hablando de legislación que nos habían dejado hoy. Se dice que Ecuador tiene... Ay, no sé, Raquel, si vos la podés leer a la pregunta, que yo la Sí, estoy a ver, poniendo acá. sí, Ay, sí, mira qué sí, bueno. me salta ahí la pregunta. Dice, se dice que Ecuador tiene una legislación muy avanzada en muchas órbitas, medio ambiente, delitos informáticos, pero que el sistema no lo hace operativo. ¿Qué pasa cuando la violencia machista en la base de, hasta ahí avanzo a leer, no me En la permite leer. base de este tipo de denuncias. ¿Qué pasa cuando la violencia machista es la base en este tipo de denuncias? Creo que algo es lo que estábamos comentando hoy, ¿no? ¿Qué pasa a pesar de, porque es de hace un ratito la pregunta? Sí, Creo que es algo de lo que comentabas hoy, ¿no? Podemos tener una legislación muy de avanzada, pero si no tenemos una buena recepción, este, se queda chico el sistema, y nos deja siempre carentes de acceso a la justicia, ¿no? así es lamentable, pero sí, los estudios del diagnóstico, los diagnósticos que se han realizado en temas de violencia, todos apuntan a lo mismo. Es un escaso porcentaje que llega a pasar de la investigación previa y no continúa. Entonces, Claro. claro, tenemos muchísimo que trabajar en ese sentido. Debemos de exigir al Estado que sea más corresponsable con tanto las políticas públicas y el cumplimiento de las mismas. Claro, sin dudas. Ahí, a ver, se dice que el Código Penal no debe receptar las exigencias del momento, asociado esto con reclamos provenientes de los movimientos sociales. Se dice que, perdón, voy a releer todo de corrido de nuevo, porque leí la mitad de la pregunta. Se dice que el Código Penal no debe receptar las exigencias del momento, asociado esto con reclamos provenientes de los movimientos sociales. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué pregunta? La vamos Sí, a... buena pregunta. Qué pregunta tan interesante y tan linda, porque nosotras por ahí obviamente estamos con una postura de necesidad de reglamentación y por supuesto de necesidad de incorporación de ciertas conductas en el Código Penal,
porque necesitamos una respuesta a la altura de las circunstancias con el daño, ¿no? Digamos, que sea consecuente la respuesta con el daño que implica este, este tipo de violencias y de conductas, pero también hay una corriente que es muy, que ofrece mucha resistencia justamente a esto, ¿no? A que el Código Penal no esté receptando lo que pasa, porque además también, ¿no? Hablar de exigencias del momento, como si fuera algo pasajero o algo que a las feministas ahora se nos ocurrió porque somos unas trasnochadas, que estamos siempre unas locas, que estamos siempre molestando. Entonces, bueno, ¿cómo el sagradísimo Código Penal va a venir a contemplar esto? Y no sé qué pasará allá en Ecuador, pero acá en Argentina tenemos este debate y hay muchísima resistencia de corrientes antipunitivistas que sostienen que esto no tiene que ser incorporado en el Código Penal, que el Código Penal no nos va a dar la respuesta, que no es por ahí, ¿no? Como dicen ahora. ¿Qué pasa allá? ¿Cuáles son las Yo nada posturas? ¿Y más, cuál es tu apreciación personal, Raquel, por supuesto? sí, para definirla en unas cuantas palabras, mi apreciación personal al respecto es, bueno, lo que no está tipificado no existe. Entonces, sí, claro, si no encontramos una conducta que conste en el Código Penal, ¿cómo podemos exigir o cómo podemos reclamar en la eventualidad de que llegamos a ser víctimas de esta conducta? Entonces, definitivamente, claro, puede haber una corriente fuerte eh, que no esté de acuerdo con que le pongamos penas a todo este tipo de conductas, pero lamentablemente son necesarias. O sea, creo sinceramente que el desarrollo va tanto de la mano de la legislación como de la mano de la aplicación, como lo mencionaba, de estos procedimientos. Y sin embargo, claro, tampoco podemos dar validez a este tipo de criterios, ¿no? Que consideran que solamente son cuestiones momentáneas o que solamente son cuestiones que van a pasar y eso no es correcto. Bueno, yo al menos no comparto esa posición, ¿sí? Pienso firmemente en que debe estar contemplado en las leyes, debe tener su sanción para que luego puedan ser exigibles, ¿no? Si aún así cuando están contempladas no son exigibles, pero bueno, son por las deficiencias del Estado mismo, imagínate si no lo están, si no contemplamos estas conductas. Entonces, claro, acá se dio un debate hace un tiempo cuando se incorporó el tema del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí encontrábamos bastante resistencia, bastante gente que en verdad se centró en este tema, es decir, por ahí hasta leí algunas cosas irrisorias, ¿no? De gente que decía, no, o sea, si vamos por decirte un ejemplo, si vamos a matar un cerdo, le vamos a poner cerdicidio o cosas así, ¿no? Entonces, era terrible ver la resistencia más que nada de los hombres, ¿sí? Entonces, Claro. salta a la vista el sistema patriarcal que está ahí, vivito y coleando, para que son los principales que se oponen a este tipo de acciones. Claro, además el nivel de los argumentos, ¿no? Acá Así, también surgen, acá en Argentina, digo, ¿no? Porque inclusive, ahora el... Sí, perdón. inclusive, perdona que te corte, teníamos, claro, acá, bueno, uno de los partidos tradicionales de derecha, que en ese momento uno de sus representantes fungía como alcalde de Guayaquil. Entonces también se permitió hacer un comentario similar al respecto cuando se pretendía incorporar el femicidio. Claro, un Sí, funcionario público. sí existen este tipo de cuestiones, ¿no? De rechazo. Sí, Ujú. sí, el nivel del argumento. Por ahí ahora lo que más circula es, bueno, para ustedes todo es delito, para ustedes todo tiene que ser delito, para ustedes todo es violencia, ¿no? Lo que nos dicen. Ya no se les puede decir nada, y no, por supuesto. Este, pero la verdad que sí, coincido plenamente con lo que decís, y sobre todo me parece para destacar algo que puntualizás, particularmente ¿no? En Ecuador, donde la conducta sí está considerada un delito, que si estando contemplada en un código tenemos los problemas que tenemos, ¿cuánto más falta por construir, no?
Este, Así. necesitamos por lo menos tener algo, tener una reglamentación que nos avale. Y aprovecho además, te aprovecho como entrevistada con tu conocimiento en derecho constitucional y en derechos humanos, porque también digo, los estados, salvo algunos, casi todos los estados de Latinoamérica tienen ratificadas la Convención Convenciones de Derechos Humanos y la Convención de Derechos, la Convención de Belém do Pará. Pensando para. Eh, entonces también los estados tienen asumidas obligaciones a nivel internacional, eh, mediante la cual se comprometen, o sea, se obligan a eh, aplicar y arbitrar todos los medios necesarios para la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia hacia las mujeres. Entonces también es una obligación asumida de los estados, que si existe esta problemática, que si existe esta violencia que estamos poniendo de manifiesto, el Estado tenga una respuesta a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, incorporando estas conductas en los códigos penales. También creo que va por ese lado, ¿no? No es que, bueno, esto es algo inventado porque se nos ocurre a nosotras y listo. Hay una obligación del Estado asumida. Claro, concuerda plenamente. Si bien es cierto, los tratados internacionales, la Convención Belém do Pará, nos da alineamientos claros sobre lo que es violencia, lamentablemente, se trata de desconocerlo, ¿no? Y evidentemente el papel del Estado que juega es bastante importante. Y en el tema, por ejemplo, de la violencia digital, es como que me hago, subestimo este tipo de conductas porque al final luego, cuando el Estado tenga ya incorporado o dentro de su legislación, cómo lo aplica, cómo pone de relevancia estos derechos de las mujeres y cómo hacemos de ello una justicia eficaz. Entonces, evidentemente, la carga para el Estado es más fuerte y por ello mismo es que a veces se desentiende, ¿no? Se desentiende de aquello porque conoce de las falencias que tiene como Estado. Claro. Evidentemente luego la carga va a ser para, para el Estado mismo. Entonces sí es un problema bastante complejo, ¿no? Que encontramos ese desentendimiento por parte de los gobiernos también de turno, porque claro, no lo toman en serio este tipo de problemas, eh, pero aspiramos, ¿no? Que con el trabajo que se realiza desde el activismo, con las propuestas que se puedan presentar a la asamblea, se vaya ya contemplando y podamos ir avanzando tanto en la legislación también como en la aplicación de las políticas públicas y de los procedimientos judiciales que se lleven a cabo. Totalmente, totalmente, sin dudas. Y pienso también, Raquel, a partir de lo que decís, porque por ahí estamos graficando a partir de ejemplos o modalidades de violencia digital, eh, las más conocidas o las más fácilmente identificables como tal, ¿no? La difusión no consentida, el acoso online, pero también hay otras situaciones que podemos considerar como parte de lo que es violencia digital, que tiene que ver, por ejemplo, con las brechas de género digital, con las imposibilidades de acceso a conectividad, de la imposibilidad del acceso a la alfabetización digital, y recogiendo lo que decías en cuanto a las obligaciones del Estado, digo, ¿no? Del Estado en general, el Estado de Ecuador, el Estado de Argentina, en este sentido estamos como en la misma línea de carencia de acciones total, ¿no? Pero también recogiendo esto que decías, si, si no hay una reacción o una toma de conciencia y la aplicación de políticas públicas a la altura ante situaciones tan palmarias de violencia como las que comentábamos hoy, ¿qué queda para situaciones de conectividad, por ejemplo? Para el acceso a la alfabetización digital, a los dispositivos, y para las mujeres, ¿no? Y pienso también cómo operó la cuarentena a nivel mundial,
pero bueno, particularmente en Latinoamérica, cómo operó la cuarentena y el aislamiento y la necesidad de hiperconectividad en las mujeres con el menor acceso que tenemos. Digo, ¿es algo que allá se haya puesto de manifiesto? Claro, evidentemente con este tema de la pandemia se puso de relevancia el tema de la conectividad, ¿no? Y demasiadas limitantes, porque por ejemplo, en la provincia donde vivo, que es la provincia de Chimborazo, tenemos el analfabetismo, el nivel de analfabetismo más alto del país. Entonces, hay lugares en el sector rural, por ejemplo, que realmente no tienen acceso a la conectividad. Y claro, se vio el tema de la educación online en esta pandemia y es lamentable que muchos dejaron de estudiar, muchos estudiantes, Claro, niños, adolescentes, mujeres, dejaron de lado este tema por cuanto no existe un buen servicio de Internet, ¿no? Hay lugares a los que no va a llegar entonces, claro, es una limitante muy grande. Y posterior a ello, por supuesto, en los que de pronto ya existe más facilidades de conexión a Internet, tenemos en cambio el tema del desconocimiento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y claro, se vuelven más propensos y vulnerables o propensas y vulnerables también a ser víctimas de todo lo que mm, hemos venido conversando. claro, sin dudas. Y pensaba también en algo que mencionabas hoy relacionando ahora, eh, de una medida que dispuso el Estado, que, es que se había coordinado a partir de la pandemia para que las mujeres pudieran denunciar situaciones de violencia a través de medios digitales, ¿no? Que hoy comentabas. Eh, y digo, ¿qué pasa también para esas mujeres que son víctimas de violencia machista tradicional? Este, y que la única posibilidad que tienen de denunciar de repente es digital y no tienen ni siquiera conexión a Internet. O sea, Claro, eh, están encerradas con su agresor, no tienen manera de acceder y aún incluso, como decías, las que pueden acceder tal vez no saben usar su dispositivo, el agresor les controla los dispositivos, entonces tampoco pueden conectarse libremente. Eh, se va retroalimentando, ¿no? La situación. claro, es bueno un poco de todos los aspectos, ¿no? Por un lado, la falta de conectividad, el acceso mismo a ciertas comunidades que las denominamos acá, que es bastante, son bastante distanciadas, que ya pertenecen al sector rural principalmente. Sí, bueno, sí pueden poseer un teléfono celular. Hablamos de que casi la mayoría de ciudadanos ya poseen un teléfono celular, no así una computadora o no así son poseedores de un servicio de Internet y menos aún de llegar a tener un conocimiento de que existe ahora un mecanismo que es implementado desde la Fiscalía para receptar las denuncias. Entonces, claro, en estos temas ya se vuelve compleja la situación totalmente porque si hablamos de en una ciudad es diferente porque, claro, hay internet o por ahí puedo averiguar, pero en el campo sí es bastante nulo esto. Ya digo, ni siquiera habrá lugares en los que de pronto desconocen que existe esta nueva modalidad de receptar las denuncias de violencia hacia las Claro. mujeres. Ajá, entonces, claro, hay una tarea bastante enorme por, por seguirla realizando. Claro, claro, sí, y es interesante también, digamos, incluir todo esto en lo que es el concepto de los derechos digitales y que también tiene que ver con la violencia digital. Y nos quedan 10, 12 minutos, y quería preguntarte sé que hay algún proyecto de ley que está dando vueltas y que puede estar en tratamiento en la Asamblea vinculado con la violencia digital, eh, que está próximo a debatirse, no sé qué nos podés contar sobre eso. Sí, bueno, es un proyecto que lo ha presentado la asambleísta Mae Montaño. Em, Este proyecto, claro, ya fue presentado más o menos en agosto y
está con el informe para primer debate. Ya la tarea está, bueno, en el mes de diciembre entra la asamblea en un espacio de descanso y se aspira que esto sea retomado ya para los meses de enero, febrero, y ojalá pueda ser aceptado, pueda ser dado el tratamiento que merece. Aquí se contempla el tema del ciberacoso, como lo han denominado en este proyecto. Eh, Se puntualiza más sobre el tema de la difusión de contenidos íntimos, el hackeo de cuentas, situaciones como estas son las que se estarían presentando dentro de este proyecto, que es bastante interesante. También les invitamos a que lo puedan revisar y pues nada, las activistas nos unimos a todo este tipo de situaciones que van en beneficio de los derechos de las mujeres. Y felicitamos Bien. desde luego, ¿no? Claro, pues, sin Y embargo, de que es el trabajo de los asambleístas, sí felicitamos por cuanto no existen muchas propuestas al respecto, sí se más enfocan en otros temas, pero cuando se suscitan hay que darles la importancia que merece. sin dudas. Y este proyecto viene como a modificar o ampliar esta legislación que comentabas hoy, ¿verdad? Claro, La viene que a ya ser una existe. especie de reformas, viene a incrementar ciertos, sí, entonces se estaría contemplando todas estas, más bien como Claro, reformas al Código Orgánico Integral claro. Penal, Amplía, fortaleciendo amplía las conductas. así es. Claro. Entonces, claro, estamos también ahí a la expectativa de ver eh, cómo lo asume la Asamblea y ojalá se pueda concretar para que pueda ser aceptado. Totalmente, totalmente. Bueno, quiero aprovechar para después no estar corriendo, eh, y me voy a tomar la licencia con, teniendo a Raquel acá conmigo, me voy a tomar la licencia de contarles que vamos a tener dos eventos en realidad que ya en algunas charlas la presidenta de nuestra fundación, Marina Benítez Demchenko, ha adelantado algo. Eh, pero bueno, contarles también hoy que dentro de una semana, el día 9 de diciembre, vamos a tener la primera jornada del evento de fin de año de la Fundación de Mujeres y Tecnologías, lineamientos para la Agenda 2021, y que va a ser un evento que va a tener dos jornadas, una el 9 de diciembre, con disertantes invitadas, y la segunda jornada el 16 de diciembre, donde van a estar brindando sus conocimientos integrantes de la fundación, entre las cuales va a estar Raquel, que va a estar hablando de Ya. datos personales con perspectiva de género muy, muy, muy interesante. Así que, por supuesto, que estén atentas a nuestras redes sociales, que vamos a estar con la difusión y la invitación. Y, por supuesto, bueno, pasando la publicidad de que no se pierdan a Raquel, que es un placer siempre escucharte, por supuesto. Muchísimas gracias. Igualmente, Julieta, para mí, como lo señalaba desde un principio, es un honor compartir con ustedes este trabajo que lo amo tanto y, y pues claro, estaremos ahí tratando de profundizar en estos temas y de enfocarnos en el tema de los datos personales con perspectiva feminista y adecuando también realizando por ahí algunas intervenciones de tipo interesante para que puedan sumarse. Les invitamos para que no se desconecten de nuestra agenda de trabajo, que está bastante interesante. Todavía nos quedan algunos días y pues hacemos la cordial invitación para que estén ahí con nosotras, ¿no? Así es, así es. Bueno, Raquel, estoy más que agradecida que te hayas sumado. Invitamos a todas y todos y todes a que sigan en las redes a Raquel y a la Fundación de Ecuador, que va a estar etiquetada en el vivo. El vivo va a quedar en nuestro IGTV, así que también, obviamente para quienes llegaron tarde, para quienes se lo perdieron o se les cortó alguna cosita, lo puedan volver a ver, y si tienen preguntas, dudas, intercambios que quieran hacer, por supuesto, que los puedan dejar en los comentarios. Y también va a estar luego subido el vivo a nuestro canal de YouTube, Fundación Activismo Feminista Digital, nos encuentran ahí.
y también para que lo difundan, ¿no? Que es la idea, que puedan difundirlo, y si alguien está en Ecuador y quiere, por supuesto, sumarse, también puede incorporarse a la corresponsalía, ¿por qué no? ¿No? Así es. Les invitamos para que se unan a nuestra labor que es bastante gratificante. Yo Así les es. agradezco muchísimo por el espacio, por siempre el apoyo, por la coordinación bajo la cual hemos llegado a realizar algunas actividades importantes en beneficio y evidentemente caminando de la mano de todos los principios que nos unen y que nos mantienen entrelazadas siempre. Bueno, un enorme abrazo, Raquel. Gracias nuevamente. Y bueno, ya estaremos. Obviamente el 16 no se la pierdan a Raquel, no se pierdan nuestro evento el 9. Y nada, estaremos próximamente coordinando alguna otra cosita. Gracias a todas por acompañarnos y un beso. Adiós. Adiós, pasen bien. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.